Amigas y amigas, les deseo que tengan un excelente día. En este video les voy a hablar de una gran noticia para nosotros los pequeños inversionistas, ya que Amazon ha realizado un Stock Split. En este video vamos a ver qué es un Stock Split, vamos a realizar un análisis fundamental de la acción y vamos a ver si es buen día para comprar acciones de Amazon o no. Hola, mi nombre es Luis Infante de tu canal preferido Libertad Financiera. En este canal comparto contenido 2 o más veces por semana sobre cómo invertir en la bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Si te sirven y te gustan este tipo de videos, dale un like y suscríbete a mi canal. Aclaro que todo lo expresado en este video solo refleja mi punto de vista y experiencia, no representa ninguna recomendación de inversión. Antes de invertir su dinero en cualquier activo, haga su propio análisis. Así que no esperemos más, vamos al video. ¿Qué es un stock split? Un stock split o división de acciones es un acto corporativo en el que una compañía divide sus acciones existentes en acciones múltiples para aumentar la liquidez de las acciones. Aunque el número de acciones en circulación aumenta en un múltiplo específico, el valor total en dólares de las acciones sigue siendo el mismo en comparación con las cantidades prefijadas, porque la división no agrega ningún valor real. En este caso, Amazon hizo un stock split de 20-1. Esto significa que por cada acción que tenías, ahora tienes 20. Muy bien, una vez que ya Amazon ha hecho su stock split, cada acción el día de hoy nos cuesta $125. Esta empresa sigue teniendo un market cap de 1.27 trillones de dólares. Tiene un beta de 1.24. Tiene un P-ratio de 60.02. Si nos vamos aquí a lo que son sus estadísticas, vamos a checar lo que es su balance sheet o su efectivo que tiene disponible en este momento. Si nos vamos aquí a su balance sheet, tiene una total de cash de 66.38 billones de dólares. Tiene una deuda total de 147.27 billones de dólares. Si checamos aquí lo que son sus crecimientos en cuanto a las ventas que ha tenido, nos vamos aquí a Financials. En el año 2018 tuvieron una venta total de 232.887 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron una venta total de 280.522 millones de dólares. Y para el año 2020 tuvieron una venta total de 386.064 millones de dólares. Para el año 2021 generaron unas ventas totales por 469.822 millones de dólares y para lo que son los últimos 12 meses han generado ventas totales por 477.748 millones de dólares. Checamos también aquí lo que es su net income y nos dice que en el año 2018 tuvieron una ganancia de 10.073 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron una ganancia total de 11.588 millones de dólares. Para el año 2020 tuvieron una ganancia total de 21.331 millones de dólares. Y para el año 2021 tuvieron una ganancia total de 33.360 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado una ganancia de 21.413 millones de dólares. O sea que sus ventas como sus ganancias han ido creciendo año tras año. Nos deja ver aquí estos datos. Vamos a checar también aquí donde dice análisis los estimados que esperan los expertos para este año y el año que viene, 2022 y 2023. En cuanto a beneficios por acción, para el año 2022, o sea, este año que estamos, de 45 analistas esperan que esta compañía genere 15.9 dólares por acción de beneficio en promedio. El más bajito espera que genere menos 3.9 y el más alto espera que genere 36.4
dólares por acción de beneficio. Para el año 2023, de 47 analistas esperan que genere un promedio de 54.01 dólares por acción. El más bajito espera que genere 21.27 y el más alto 77.3 dólares por acción. En cuanto a lo que son los estimados de ventas, para el año 2022 esperan que esta compañía tenga un crecimiento del 11.80% y para el año 2023 esta compañía esperan que tenga un crecimiento del 16.80%. En cuanto al desempeño que esta acción ha tenido, el día de hoy, después de haber hecho su stock split, ha ganado cada acción 2.98, casi 3 dólares, que equivale al 2.44%. Si nos vamos a lo que va este año, ha tenido una caída del 24.84%. Si nos vamos a lo que es la gráfica de un año, ha tenido una caída del 21.81%. Si nos vamos a lo que es la gráfica de los 5 últimos años, ha tenido un crecimiento del 156.23%. Bien, pues bueno, yo creo que si no tenías esta compañía en tu portafolio, por cuestión de que costaba bastante cada acción, pues bueno, ahorita es una oportunidad para la cual puedes empezar a añadir, ya que pues ahora solo cuesta 125 dólares. Si ya la tenías, pues no creo que sea el día de hoy el momento para poder agregar a tu portafolio, ya que pues el día de hoy ha tenido un crecimiento, es decir, hoy está en verde. Yo creo que es lo más conveniente sería esperarnos a que vuelva a caer un poquito para poder, ahora sí, si nos interesa, seguir añadiéndole a lo que es nuestro portafolio. Por aquí te dejo un video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos desde México mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta antes de depositar, usa este código para que te puedas ganar tu primera acción totalmente gratis. Muy bien, si te ha gustado este video, no te vayas sin darme un buen like para darme apoyo y compártelo con tus amigos. Y déjame tus comentarios, sabes que siempre los respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más, dale al botón de suscribirte, que además es gratis, y así no te pierdes más mi contenido. Y puedes ver mis próximos videos. También de esta forma me apoyas y apoyas el crecimiento del canal. Y de esta forma puedo compartir videos gratuitos todas las semanas. Gracias por tu apoyo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.